Muy buenos días con todas y todos. Qué bueno que estemos comenzando esta mañana de la forma que estamos haciendo con un webinar con propósito. Yo estoy feliz, soy Cecilia Flores, pues ya me conocen, fundadora y presidente de Women CEO, y estoy feliz porque he comenzado mi ciclo de yoga a partir de hoy en adelante. Yo hago deporte por ciclos, ¿no? Ciclo de caminata, ciclo de yoga, ciclo de gimnasio. Hoy día comienzo mi ciclo de yoga y estoy feliz porque ya es mi comienzo para mí de aquí al verano. Así es que este, venir con estas energías me encanta y estoy muy contenta, sobre todo de que podamos contar con el acompañamiento del estudio Iguren Grandes en este ciclo. Un ciclo que lo pensamos para promover el liderazgo consciente. Ustedes saben de que nosotros, Women CEO, no somos solo una comunidad de líderes, de lideresas, de mujeres, de personas que estamos influyendo en el mundo profesional, social en el que estamos. Somos personas, por sobre todas las cosas, conscientes de nuestro rol de construir agenda, ¿no? De sumar positivamente en una nación peruana que lo necesita. Y por ello, este ciclo de cómo la Constitución tiene efecto en nuestras empresas, en nuestros negocios, es importante porque muchas veces los empresarios, las ejecutivas, ¿no? Las personas que invierten, ¿no? En el mundo de capitales creen que la Constitución es un tema de abogados, ¿no? Y como que el Congreso, que es muy lejano. Y eso no es así, ¿no? Y ya venimos teniendo tres de estos ciclos con el doctor Alberto Cruces, a quien agradezco su amabilidad y su compromiso por estar aquí con nosotros. Y decirles que es no solamente interesante, sino nos ayuda a tener una perspectiva clara de lo que significa, ¿no? La ley de leyes en nuestro país, como algunos abogados le decimos a la Constitución, y por sobre todas las cosas, no sentirnos parte silente del problema, sino más bien asumir un rol más activo, porque hoy la Constitución se está moviendo de muchas formas o le están manipulando muchas veces de muchas formas y lo estamos dejando pasar porque no somos del todo conscientes de los efectos que tiene en nuestra vida profesional. Y por eso este ciclo de conferencias son buenísimos. El estudio Igure Grandes, tengo que decir, no lo he dicho antes, ¿no? Pero ellos son expertos en derecho constitucional, son profesores, abogados sobre todo, que desarrollan estrategias jurídicas desde la perspectiva constitucional para las organizaciones privadas y públicas. Así que estamos con gente que conoce bien lo suyo, con personas de referencia y aquí por ello la más cordial bienvenida a ti, Alberto, al doctor Alberto Cruces, quien nos dará la conferencia, la charla del día de hoy. Bienvenido, Alberto, y bienvenidas a todas y todos. Muchas gracias, Cecilia, gracias a todas, a todos por estar aquí en esta mañana eh, para hablar de un tema que creo que es, bueno, a ver, diría que es un tema del que siempre hablamos a partir de pequeños escándalos, escandaletes, discusiones, lo que ha pasado este fin de semana, justo hablábamos antes de iniciar eh, que es el Congreso, ¿no? El Congreso creo que para todos es siempre motivo de una noticia que de una u otra forma preocupa. Ya quisiéramos que solo sea por cosas menores, pero también por noticias que a veces son mucho más importantes, como lo que sacó la semana pasada el Consejo Fiscal, que daba cuenta de una serie de acciones del Congreso que están generando un forado en el presupuesto público para los próximos 20 años. Y claro, el Congreso es una institución compleja, es una institución desde un punto de vista jurídico muy interesante, con mucha historia, pero que hay que entender muy bien para ver qué es lo que hace y cómo es que nos puede afectar, ¿no? Yo hago un pequeño disclaimer, tuve el gusto en realidad, no quiero hablar mal de mi ex centro de trabajo, tuve el gusto de trabajar en el Congreso, estuve alrededor de un año y medio allí,
y tuve una experiencia magnífica, lo cual creo que muy pocas personas pueden decir, pero a nivel personal les digo, mi experiencia en el Congreso fue muy interesante porque es un espacio que con sus problemas puede ser muy positivo y donde se pueden lograr también muy buenas cosas, ¿no? Entonces, el, el propósito de hoy, de la conversación del día de hoy, es conocer un poco más sobre este Congreso, sobre todo para pensar cómo es que nos puede afectar, qué es lo que puede hacer este Congreso que puede afectar nuestro negocio, nuestras decisiones y qué es lo que podemos esperar sobre todo a partir del próximo año, ¿no? Porque cuando hablamos del Congreso, muchas veces lo que vamos a tener que hacer es una previsión de riesgos, ¿no? Dentro de nuestros planes, poder considerar qué es lo que puede venir a futuro y ver cuáles son las señales que tenemos que tener en cuenta y sobre todo cuáles han sido las tendencias, ¿no? Porque las tendencias en este tipo de análisis son muy importantes. Y para hablar sobre si el Congreso nos puede afectar de una otra manera, la mejor manera, creo yo, de hacerlo es primero ver qué cosa es lo que puede hacer el Congreso. Pero antes de eso quería compartir con ustedes alguna data, porque una de las cosas que sí tiene muy bien el Congreso es que tiene un centro de investigación, de recolección de data, que a veces no es muy conocido, pero que sí tiene muy buena información sobre cómo se dan los procesos legislativos. Y de ese centro de investigación yo he sacado alguna data importante, ¿no? Para empezar, esto es correspondiente al último periodo, es decir, desde 2021 hasta la fecha, ¿no? Nos falta el último año, pero más o menos este es el número. 977 leyes han sido aprobadas en este periodo. 900, casi probablemente lleguemos a las 1000 leyes aprobadas en este periodo. Hay de todo, ¿no? Leyes declarativas que no tienen ninguna relevancia jurídica, simplemente declaran el día del ceviche o el día del pollo a la brasa, pero también leyes que han tenido una importancia muy fuerte en temas como seguridad ciudadana, en temas tributarios o en diferentes asuntos que más o menos todos podemos conocer. 977 y vamos a llegar a las 1000 leyes. Esto es un promedio superior al de los años anteriores. 650 denuncias constitucionales. Es decir, en el periodo en el que estamos, 650 iniciativas para destituir o inhabilitar a personas del cargo público. Este dato es muy interesante porque nos dice que este es un periodo altamente conflictivo. Para que tengamos una referencia, en los periodos anteriores, ¿no? Del 16 al 21, del 11 al 16 y hacia atrás, el promedio de denuncias constitucionales por 5 años era de alrededor de 200 denuncias. Es decir, 200 denuncias de todo el Estado peruano contra diferentes funcionarios en todo ese periodo. En este último periodo, 650. Estamos triplicando y probablemente lleguemos a las 700, si no más, en este periodo, ¿no? Entonces, esto de entrada ya nos dice conflictividad. El Congreso es un espacio de mayor conflicto y se ha vuelto un espacio de mayor conflicto en los últimos 5 años. Tercer dato que me parece interesante, 382 autógrafas observadas. Las autógrafas, ¿qué cosas son? Son esos proyectos de ley que ya han sido aprobados por el Pleno. Es decir, ya pasaron todo el procedimiento legislativo y van a ser enviadas al Ejecutivo o han sido enviadas al Ejecutivo para que las suscriba como ley. ¿Qué nos está diciendo esta? 382 son las veces en las que el Ejecutivo, con elementos técnicos, se la ha devuelto al Congreso y le ha dicho, señores del Congreso, no vamos a suscribir esto porque técnicamente no están bien hechas o tienen consecuencias nefastas en los derechos, en el mercado o en diferentes ámbitos de la vida social del país.
382. Esto no es un buen número tampoco, ¿no? Generalmente han sido muchas menos porque la tónica en congresos y en el desarrollo de nuestra política en los últimos años había sido de participación de los ministerios en el debate congresal para poder lograr mejores leyes, ¿no? No digo que nuestras leyes hayan sido siempre espectaculares ni las de más alta calidad, pero era más o menos lo que se esperaba, ¿no? Entonces, estamos hablando acá de 382 veces en las que había una disputa por calidad legislativa. Y, no menos importante, y sobre todo para nosotros los constitucionalistas, muy importante, 10 reformas constitucionales aprobadas en este último periodo de casi 5 años, de un número de 32 en total, ¿no? La Constitución de 1993 ha sido reformada 32 veces, 32 cambios se les ha hecho. Cambios extensos de muchos artículos o cambios pequeños de una o dos palabras. Hemos tenido todo tipo de cambios, 32 en total, pero sí es muy interesante que casi un tercio de esos cambios son de este periodo, lo cual incluye una reforma sobre la cual quisiera comentarles un par de cosas hacia el final, que es la reforma de la bicameralidad. Entonces, solamente con números que tenemos, mucha producción legislativa, muchas leyes, probablemente demasiadas, mucha conflictividad, baja calidad técnica y reformas del más alto nivel en cabeza del Congreso de la República. No son números auspiciosos, son números que nos dan cuenta que este periodo ha sido especialmente grave. Ya, como ven, sin siquiera entrar a los temas o a las razones, simplemente en números, esto no es normal, y más bien nos pone en un escenario difícil para los próximos 5 años. Esto para contextualizar, ¿no? Lamento que el escenario sea negativo, pero creo que es muy bueno que lo podamos ver con data. Ahora vamos a conversar un poco sobre qué cosa hace este Congreso, ¿no? ¿Por qué estamos un poco en esta situación? Y ¿qué cosa hace el Congreso? Muchas veces se ha clasificado de diferente manera. El reglamento establece una serie de funciones. En la doctrina constitucional también se habla de algunas. Yo acá he tratado de resumir algunas de ellas en 5 funciones. Algunos autores hablan de 7 o más. Yo me quiero quedar aquí en 5, que creo que es lo que nos puede representar, nos presenta una imagen de qué cosa finalmente es lo que hace el Congreso y cómo es que me podría afectar algo de esto. Porque la función que usualmente le adscribimos al Congreso de la República es la legislativa, ¿no? Generalmente cuando pensamos en el Congreso, en el Parlamento, pensamos el Parlamento hace las leyes, ¿no? Pero no es todo lo que hace y diríamos probablemente que no es ni siquiera lo más importante ni lo que le toma más tiempo. El Congreso hace muchas cosas y me puede afectar de diferentes maneras, no solamente con una mala ley, que probablemente es algo que ya conocemos y nos han dicho y nuestras gerencias legales están ocupadas con cuáles son las consecuencias legales de tal norma que se ha aprobado, pero también con otras funciones que pueden ser igual de nocivas o buenas, ¿no? Dependiendo cómo se vea. Muy rápidamente las menciono y luego quisiera que nos concentremos en 3 de ellas que usualmente no tienen tanta exposición. Eh, una es la función representativa, que a lo que se refiere es que el Congreso, si algo muy bueno tiene y que es algo que lo distingue de cualquier otra institución estatal, es que es la única que tiene representación de todas las regiones, de todos los rincones del Perú y de todos los tipos de personas que estamos y que vivimos en el Perú, con toda nuestra diversidad, con toda nuestra procedencia, nuestros, eh, con todas nuestras historias, ¿no? El Congreso es en esencia representativo. Y en ese sentido, una de sus funciones es representar. ¿Cuál es tal vez el problema aquí? Que muchas veces eso no se traslada a la práctica, ¿no? Los congresistas tienen esta función representativa
Y eso tiene una serie de obligaciones. Una de ellas es que son funcionarios públicos y se les puede exigir que rindan cuentas, se les puede tocar la puerta para presentar alguna iniciativa, para conversar. No son autoridades lejanas ni deberían serlo, porque justamente su labor es representar. Se ha malentendido a veces la idea de representar con esta figura que tal vez han oído hablar de la semana de representación, que es una semana al mes en la cual los congresistas regresan a sus regiones para conectar con sus votantes, para participar en eventos, escuchar, que muchas veces se ha tergiversado y se ha convertido más en una semana para hacer este trabajo de político partidario, ¿no? Pero la idea de esa semana es más bien recoger las opiniones de la gente y poder trasladarlas al ámbito legislativo, pero no se agota en una semana. La función representativa es permanente y la función representativa nos permite de forma organizada o incluso personal dirigirnos a los congresistas y poder plantear temas, presentar iniciativas o directamente pedir cierta información. Esa tal vez es una herramienta que podemos utilizar desde nuestros diferentes espacios. Seguramente aquí muchos pertenecemos a algún gremio o una cámara o a diferentes organizaciones que tienen relación con el Congreso, lo cual está muy bien porque muchas de esas organizaciones tienen contacto directo con congresistas y comisiones, pero no olvidemos que nada de eso evita de que también se puedan establecer contactos directos de forma personal o con comunicaciones expresamente dirigidas, porque eso es algo que nos corresponde no solo a los gremios, no solo a las organizaciones, sino a cualquier persona como ciudadano o ciudadana. Entonces, la función representativa es una herramienta que se puede también utilizar para tomar un contacto, porque no hay nada errado, no hay nada corrupto con tomar un contacto con alguien que nos representa. Voy a explicar un poco más después de la función legislativa, algunos detalles, algunos datos interesantes, pero antes de eso quería comentarles sobre la función fiscalizadora, que es una función que también eh, está un poco dejada de lado, no se conoce mucho tal vez, pero es una función muy importante, porque es una función genérica que le permite a los congresistas eh, inmiscuirse, preguntar, controlar, fiscalizar sobre cualquier materia de interés público. Y esto es algo que nos debe especialmente interesar porque el interés público no solamente se refiere a las acciones que puedan realizar las entidades del Estado, ¿no? Que si bien ese es el ámbito donde generalmente se realiza, sino que puede haber algunos casos donde acciones de empresa privada o de organizaciones privadas puedan revestir un interés público y puedan ser invitadas a declarar, a conversar, a dialogar en el marco de una fiscalización del Congreso. Una fiscalización del Congreso no necesariamente tiene consecuencias jurídicas como la tiene una fiscalización de la SUNAT, ¿no? No es que me va a sancionar el Congreso, pero sí es verdad que podría haber ocasiones en las que el Congreso me pueda citar para conversar, para ver algún tema de interés público. Y esos son espacios que en el mejor de los casos pueden dar lugar a un diálogo muy productivo con los legisladores, pero también podría ser un espacio de alguna tensión o de alguna fiscalización inadecuada, ¿no? Entonces, de todas maneras, cuando lidiamos con temas de interés público, ese es un aspecto que hay que siempre cuidar, ¿no? Si estamos involucrados en concesiones, si estamos involucrados en algún, de repente, indirecta o directamente en algún conflicto social, pues eso eventualmente puede llevar a una acción fiscalizadora del Congreso y ese es un espacio que, desde luego, hay que saber manejar porque es un espacio altamente político que tiene sus propios mecanismos y formas de trabajar.
Y también quería, a propósito de esto, hablar de estas otras tres funciones, ¿no? La representativa, la de control político y las funciones especiales, que también nos afectan en diferentes medidas. La legislativa es una que conocemos bastante bien, pero hay algunos datos que creo que son importantes resaltar. Uno, que es un aspecto que ha sido especialmente sensible en este último periodo, es el de la transparencia y la deliberación, porque hay una serie de decisiones que ya el Tribunal Constitucional en su momento se pronunció, decisiones que nos impactan a todos como país, como empresa, como ciudadanos, que no se deben tomar de forma escondida, de espaldas a la ciudadanía. Y por eso es que se exige transparencia, ¿no? Y lamentablemente eso no ha sido lo normal, ¿no? Creo que muchos tal vez eh, tuvimos que estar al tanto de que estaba cayendo Dina Boluarte y estaba asumiendo el señor Gerí en una sesión de medianoche, ¿no? Donde mucha de la población no estaba mirando ni sabía que esto se venía y de un día para otro hubo un cambio tan importante como ese, ¿no? Hay personas que se han ido a dormir con Dina Boluarte presidenta y al día siguiente el señor Geri era presidente, ¿no? Entonces, eso no debería suceder y se espera más bien que haya mucha transparencia en los procesos legislativos, que los procesos sean deliberados, es decir, no es que simplemente se consiguieron los votos y ya, sino que haya por lo menos un intercambio de argumentos. Y esto no es solamente una expresión de buena voluntad, sino que es parte de un estándar jurídico exigible, ¿no? Que es el control de deliberación, que es un estándar legal, constitucional, que se puede alegar en un juicio, se puede plantear frente a leyes, a normas que consideremos que son injustas o que nos afectan. Entonces, un aspecto que ya ha sido, esto ya ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional es la posibilidad de evaluar una norma por no estar correctamente debatida, es decir, por no estar correctamente deliberada. Y eso es una herramienta que también podemos utilizar en un eventual cuestionamiento a una normativa. Eh, por otro lado, también tenemos algunos problemas en los estudios técnicos y en los análisis costo-beneficio, ¿no? Que es un problema antiguo, ¿no? Las leyes en principio tienen que ser aprobadas con un análisis costo-beneficio. Y esto, lamentablemente, no se ha dado. Ha habido ciertas iniciativas en el Congreso para que haya economistas que permitan a los congresistas tener un mejor análisis costo-beneficio de las normas, pero lamentablemente la configuración del Congreso hace que estas iniciativas no funcionen del todo, porque finalmente incluso los economistas, con toda la calidad técnica que puedan tener, están sujetos a las decisiones de los congresistas. Y si a los congresistas no les gusta lo que el análisis técnico económico diga, pues no lo van a seguir, ¿no? Entonces, muchas de estas iniciativas que proponen tener una oficina económica en el Congreso, ¿no? Lamentablemente no van a tener ningún resultado porque finalmente todo queda en manos de los mismos congresistas. ¿Qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que podemos hacer? Porque aquí creo que es muy importante resaltar el rol de los gremios empresariales y de la sociedad civil, participar en los debates de comisión. Y acá sí les puedo decir de experiencia directa, ¿no? Muchas veces los congresistas pueden ir a votar un tema del cual no han leído, no conocen, no lo han estudiado, se confían a veces de los informes de los asesores que lamentablemente en algunos casos no son o no tienen la calidad técnica como para informar de un tema sensible. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Que se aprueban cosas sin mayor conocimiento. Pero déjenme decirles también que no han sido pocas las veces que yo he visto, he sido testigo en las que un informe bien hecho, un informe no necesariamente extenso, pero bien formulado,
persuasivo, técnico, de repente no detiene una iniciativa por completo, pero por lo menos hace pensar dos veces o genera que se introduzcan cambios. Y eso se maneja a nivel de comisiones. No son los espacios que tengan más luces, más foco mediático, pero son espacios donde sí se deciden cosas. Y en las comisiones técnicas, un informe de un gremio empresarial, un informe de un grupo o una asociación de personas jurídicas o naturales que puedan verse afectadas por una ley, perfectamente puede cambiar el sentido de un debate. Y ese es un espacio que sí se puede explotar, donde sí podemos nosotros presentar nuestras preocupaciones. Y hay un dato que mucha gente no sabe, que es muy importante también, que es que el Congreso no puede ignorar las opiniones de la ciudadanía. Los dictámenes, que son estos informes que recogen el debate y formulan la versión final del texto que va a ser ley, ese documento está por reglamento obligado a incluir las opiniones de la ciudadanía. Entonces, el Congreso no es que pueda hacer oídos sordos a lo que nosotros decimos, lo tiene que tomar en cuenta y muchas veces eso ha servido para detener alguna legislación poco amigable, por decirlo menos, con el estándar constitucional y también con los derechos económicos y las consideraciones sobre el impacto en los mercados. Otro aspecto sensible es el artículo 79 de la Constitución. El famoso artículo 79 lo que dice es que los congresistas no pueden generar ni incrementar el gasto público. Justo mencionábamos al inicio, ¿no? Ya el Consejo Fiscal, no esta última vez, ya muchas veces se viene pronunciando sobre este tema porque el Congreso ha venido aprobando sistemáticamente una serie de leyes en las que directamente genera gasto público sin considerar las consecuencias. Por ejemplo, leyes en las que automáticamente cambia de régimen laboral a un grupo de trabajadores o leyes en las que aprueba bonificaciones para trabajadores, en fin, una serie o que crea instituciones que no son necesarias, entre otras medidas, ¿no? Diferentes iniciativas que lo único que han generado es generar provisiones de gasto público para los próximos 10 o 20 años, endeudamiento público, que creo que por la historia de nuestro país conocemos muy bien que debe ser controlado y que no puede estar fuera de control. Ya los técnicos economistas del Consejo Fiscal nos han alertado, este es un tema que no viene de ahora, ya viene de hace varios años. Podríamos decir que empezó muy probablemente en la época de pandemia, pero no se ha detenido, ¿no? Sino que desde la pandemia cada vez son más las iniciativas que hacen hueco en el gasto público hacia futuro. Y bueno, hay una cosa que definitivamente hay que tomar en cuenta cuando hablamos de la legislación, es que las normas tienen impacto general, pero tienen presunción de constitucionalidad. ¿Esto qué significa? Que esa norma, en principio, yo tengo que entender que es compatible con la Constitución y más bien tendré que accionar, tendré que utilizar los mecanismos como la acción constitucional o el amparo contra norma para poder contrarrestar los efectos de la legislación. Entonces, hay herramientas en la Constitución para combatir leyes inadecuadas, antitécnicas o inconstitucionales, desde luego que los hay, pero implican iniciar una serie de procesos, en algunos casos más o menos complejos, para poder contrarrestar los efectos de una norma cuando yo ya tengo plena certeza de que es una norma que vulnera derechos o afecta mis intereses. Eso en cuanto a la legislación, algunos datos que creo que nos pueden servir. Y luego hay otro grupo de herramientas clásicas que tienen un nuevo enfoque. No voy a explicar cada una de ellas, pero sí
quisiera simplemente mencionarlas para tener una idea de qué es lo que hace el Congreso y que ha ido cambiando en los últimos años también. Una es la cuestión de confianza, que es este mecanismo que el Ejecutivo presenta a los ministros para lograr la confianza del Parlamento y poder seguir adelante con sus labores, que es una herramienta que ha reducido su importancia en los últimos años y ahora es casi testimonial, ¿no? Ya casi no se va a poder utilizar con las últimas reformas y la cuestión de confianza queda como una institución absolutamente relegada. ¿Por qué es importante hablar de la cuestión de confianza? Porque la cuestión de confianza es el mecanismo previo que da lugar a esta otra herramienta que es la disolución del Congreso. Entonces, eh, hay una serie de cambios que son importantes aquí en cuestión de confianza. En disolución del Congreso también hay cambios importantes porque recordaremos por la experiencia, ¿no? Del señor Vizcarra que el Congreso pues fue disuelto y esa disolución alcanzaba a todo el Parlamento, ¿no? Ahora, con la reforma de bicameralidad, la disolución solo va a alcanzar a la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores no puede ser disuelta. Entonces, se ha bajado también la posibilidad o los alcances de la disolución. Tenemos una disolución menos dramática. Por otro lado, tenemos la eliminación del voto investidura, que era este voto que todavía existe, lo tuvo hace unos días el presidente del Consejo de Ministros Álvarez, que se presenta ante el Congreso, presenta su plan y tiene este voto de apoyo. Eso ya no va a existir, con la bicameralidad se ha eliminado, porque se entendía que era un voto redundante, excesivo, era un espacio también de riesgo para una futura disolución, así que se ha eliminado. Sí se mantiene la posibilidad de la censura, los ministros pueden ser censurados por el Parlamento. Se mantiene también el juicio político y el antejuicio como estas herramientas que han sido lamentablemente malentendidas por el Congreso porque son herramientas que en principio deberían servir para poder controlar los excesos de los políticos o, en el mejor de los casos, permitir que haya un juzgamiento penal y que en realidad están siendo utilizadas para no solamente retirar a alguien del cargo público, sino también para inhabilitarlo en el ejercicio de sus derechos políticos, es decir, para que no puedan postular en próximos periodos. Ese tipo de uso ya ha sido observado en instancias internacionales y es, por ejemplo, uno de los usos por los cuales ha sido Venezuela condenada reiteradas veces, ¿no? Venezuela es uno de los regímenes que más hace uso de este tipo de herramientas que nuestro Congreso está copiando también, ¿no? Y en última instancia también lo que vimos, creo, hace poco, ¿no? La posibilidad de la vacancia express, ¿no? La vacancia presidencial en un solo día, que es algo inaudito en realidad. Uno puede tener sus preferencias o discrepancias con los gobernantes, no me corresponde a mí decir nada de esto, pero sí, a nivel general creo que es sumamente preocupante que se pueda cambiar al jefe de Estado simplemente con una vacancia o con un conjunto de números en un solo día. Esa, desde luego, no es una buena señal y no nos ayuda de ninguna forma en lograr estabilidad, ¿no? Y por último, solamente quería llamar la atención sobre unas facultades especiales que tiene el Congreso y que va a tener ahora el Senado. Elección del Tribunal Constitucional. Se van a elegir en el próximo periodo, en el 2027, 6 miembros del Tribunal Constitucional. Se va a elegir defensor del pueblo en el 2027 también. Se van a elegir 3 miembros del Banco Central de Reserva. Se va a designar al Contralor General de la República a propuesta del Ejecutivo. Se va a ratificar la designación del presidente del BCR y se va a ratificar la designación del presidente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Todas estas competencias van a estar están en cabeza del Congreso hoy en día,
estarán en cabeza del Senado en el futuro. Y ya hemos estado diciendo algunas cosas que va a pasar con la bicameralidad. La bicameralidad creo que nos daría para tener toda una conversación muy larga. No, yo no me voy a extender sobre esto, pero solamente quería darles algunos datos que pueden ser relevantes para tenerlo en mente. Una, que la bicameralidad, como se ha aprobado, es una bicameralidad que va a tener presencia principalmente limeña en el Senado. En la configuración territorial, si bien la Cámara de Diputados es una cámara que responde a criterios poblacionales, es decir, cada región recibe representación en base a la población que tiene. En el Senado, que es la Cámara Alta, es un distrito electoral único, y ese distrito electoral único, en su mayoría, tradicionalmente, por población, favorece a Lima. Entonces, muy probablemente la representación que tengamos en el Senado sea una representación principalmente limeña. Eso como un primer dato. Segundo dato, en la bicameralidad que se ha aprobado y que se va a empezar a ejercer, es una bicameralidad donde el Senado tiene poderes desproporcionados respecto de la Cámara de Diputados. La Cámara de Senado, que estará compuesta por 60 senadores, es una Cámara que revisa las iniciativas de los diputados, pero así como las revisa, las puede cambiar, dejar de lado, rehacer completamente, con lo cual todo el trabajo que puede haber venido de la Cámara de Diputados en realidad puede ser o podría convertirse perfectamente en irrelevante si es que la Cámara de Senadores así lo considera. Entonces, esa es parte del diseño que se ha aprobado, y más bien es una cuestión preocupante, ¿no? Porque nos está diciendo que esta Cámara de Senadores puede avasallar lo que hagan la Cámara de Diputados. Y un tercer dato que quería darles, que en realidad es muy reciente, porque hace 4 días se ha aprobado los reglamentos de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que ha confirmado uno de mis temores en realidad, ¿no? Yo temía que los reglamentos retomen una mala práctica que ha tenido nuestro Congreso, que es la posibilidad de la exoneración del trámite ordinario. Las leyes, para ser aprobadas, tienen un trámite, ¿no? Inician con un estudio en comisiones, un estudio técnico, que es el espacio donde podemos intervenir, presentar informes, discutir, y la ciudadanía puede participar. Y luego de esos informes técnicos se hace un dictamen y luego va al Pleno del Congreso. Eh, pero en nuestra legislación actual hay la posibilidad de exonerar de ese estudio técnico si es que el Congreso lo considera así. Entonces hay leyes que simplemente se aprueban directamente, ¿no? Con un procedimiento rápido. Eh, en teoría, la bicameralidad existe para que las decisiones se piensen mejor. Y en algunos de los casos, ya hemos visto, ¿no? Vamos a llegar a las 1000 leyes en el periodo. En algunos casos probablemente sea mejor que no se apruebe nada. La idea de la bicameralidad es que haya un mejor proceso de reflexión sobre lo que se está aprobando. Lamentablemente, en los reglamentos se ha aprobado también el mecanismo express, las exoneraciones de trámite, con lo cual, a pesar de que vamos a tener bicameralidad, de todas maneras se van a poder aprobar cosas de forma muy rápida, exonerando de los siguientes pasos con el acuerdo de la mayoría de los partidos políticos, tal como sucede hoy en día, ¿no? Sé que no son buenas noticias, sé que esto es un escenario que no es el más auspicioso, pero creo que es un escenario que hay que conocer. Sin duda, y a manera de conclusión, yo diría, el Congreso puede sí afectar nuestras decisiones, no solamente en las leyes, como hemos visto en diferentes ámbitos, pero también puede ser un escenario, una oportunidad para poder participar, para poder involucrarnos desde nuestros intereses, desde la defensa de nuestros derechos, en
una opinión técnica que sí puede hacer la diferencia en este escenario tan terrible que hemos pintado en esta ocasión. Disculpen extensión, pero eran muchos temas, creo que valía la pena dar algunos de estos datos. Yo lo dejo allí y quedo abierto a cualquier consulta que puedan realizar. Excelente, excelente, Alberto. Muchísimas gracias. Cualquier comentario que se tenga, por favor, menciónenlo en el chat, ¿no? Yo tengo algunas y de hecho, tú sabes que desde el liderazgo consciente creo que nos toca estar atentos, ¿no? A lo que está pasando en el futuro del país. Yo sé que acabo de escribir un post en mi LinkedIn precisamente sobre esto y sin duda tantos problemas molestan, ¿no? La gente no quiere estar involucrada en eso. Hay escándalos, ya no da ganas de ver los avisos, los programas dominicales porque siempre sabemos de que va a haber pues una denuncia, algo de que sentirnos avergonzados y la verdad que los peruanos lo que queremos es construir, salir adelante, crecer, ¿no? ¿Cómo podemos seguir creciendo? Porque la noticia increíble es que claro, con todo lo mal que hay en la política, lo económico sigue funcionando y funciona bien. Funciona, perdón, con posibilidades. Lo que no nos estamos dando cuenta es que, claro, funciona con posibilidades para desarrollar nuestros negocios, pero tenemos que invertir personalmente, individualmente, privadamente, en seguridad, en educación, en salud, en pensiones especiales, en condiciones especiales a nuestros trabajadores para tenerlos bien porque el Estado no cumple. Desde esa perspectiva, Alberto, ¿qué reflexión te merece esa posición? Perdón. Sí, 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 creo que el Congreso nos pone a veces un poco así, ¿eh? Este, nos pone nos altera un poco, ¿no? No, sí, de hecho lo que te decía es ese gasto público no bien direccionado, ¿no? ¿Cómo nos afecta como ejecutivos, como empresarios? ¿Qué reflexión te genera? Sí, bueno, el gasto público a nivel macro, desde luego, tiene una consecuencia que seguramente todos conocemos, ¿no? Porque el gasto mal dirigido, desde luego, afecta las posibilidades del Estado de tomar una serie de decisiones, de su calificación también, la posibilidad o la presencia misma económica del Estado se ve afectada por este tipo de decisiones, ¿no? Pero más allá de ese efecto macroeconómico, también hay un efecto en los servicios y en la calidad de lo que puede pasar con el Estado en los próximos 20 o 30 años, ¿no? Porque solamente pensando en el tema del funcionariado, ¿no? Muchas de estas decisiones lo que han determinado es que ese gasto público se realice en mantener a personas sin pasar por ningún examen, sin pasar por ninguna evaluación, en puestos públicos donde van a tomar decisiones no solamente hoy, sino en los próximos 20 años. Y eso significa que estas personas no van a dejar esos puestos, se van a quedar allí y si más adelante se quisiera hacer alguna reforma, se quisiera renovar cuadros, se quisiera tener una capacidad técnica adecuada para el tipo de decisiones que se van a tomar, pues simplemente no va a haber forma de renovar eso, ¿no? Entonces, son decisiones que tienen largo aliento, ¿no? No Ujú. son decisiones de corto plazo. Y claro, ahorita no lo sentimos, ahorita puede ser que esto no tenga como tú dices, ¿no? Seguimos haciendo nuestros negocios, seguimos haciendo nuestras cosas. El milagro peruano de que la política va por cuerdas separadas, pero esto es un tiempo, ¿no? Va a llegar un momento, y creo que ya lo estamos sintiendo un poco con el tema de la inseguridad ciudadana,
en que la mala administración, el mal gobierno termina afectando también desde diferentes frentes, ¿no? En el frente directamente de decisiones antimercado, pero también por un frente de no poder enfrentar la seguridad ciudadana, de la, la no educación, falta de, y bueno, y algo que hablábamos también, Cecilia, ¿no? Minutos antes, ¿no? La fuga de talentos, ¿no? Personas que Mm. van a optar por irse del Perú porque no ven un futuro, ¿no? Y eso es sumamente triste, ¿no? No, y dato, ¿no? Un estudio del IPE comentaba de que había habido, que en estos últimos 10 años había un incremento de más de 260%, alucina, del gasto público en asesorías y consultores. Ustedes saben que hay un régimen de personal altamente calificado que gana por encima de los 25.000. Bueno, las prebendas políticas, digamos, los compromisos políticos, ¿no? Con afiliados a partidos políticos y tal, se ha dado bajo esa modalidad. Y son personas que no aportan, ¿no? Porque en adición contratan estudios abogados o expertos para que, o sea, es un doble gasto público que imagínense si eso fuera invertido adecuadamente en infraestructura que tanto necesitamos, en salud, ¿no? En seguridad, en dotación a la Policía Nacional. Entonces, claro que es importante tener presente lo que está pasando en el Congreso y por eso muchísimas gracias por esa cifra de impacto que pusiste al inicio de tantas, o sea, esto de las autógrafas observadas es la mayor evidencia de la manipulación política frente a lo técnico. Para eso hay gente con mucha trayectoria meritocrática en el Estado, ¿no? Acá en Women CEO tenemos a muchas, tenemos todo un comité de mujeres en sector público y todas ellas son personas con una larga trayectoria que se constituyen casi, casi como que en el soporte del Estado para hacer que las cosas no se pongan peores, ¿no? Pero es muy importante. Por eso es bueno tomar conciencia. Creo que de esta reflexión lo que surge es, en 6 meses nos toca votar bien. Nosotros vamos a seguir insistiendo en este ciclo de espacios para tomar conciencia del rol. No había tomado presente esto, lo que decías de la próxima designación del Tribunal Constitucional, de prácticamente todas estas instituciones claves que deben ser autónomas para el desarrollo del país. Vamos a tener un grave riesgo con una Cámara de Senadores impuesta contra la votación popular solamente para el manejo de algunos partidos que no debemos dejar que vuelvan a entrar al poder. Yo, más allá del corazón personal que cada quien puede tener, creo de que es importante tener presente que la cosa pública sí influye en nuestras vidas y si queremos tener empresas estables que crezcan y que crezcan más, tienen que tener un entorno adecuado, económico, social, político y cultural que responde y esté alineado. Entonces, yo creo que muchas gracias por esta sesión, Alberto. No sé si hay algún comentario adicional, pero sin más, creo que dejamos aquí la sesión. Eh, yo no sé, no quisiera pasarme si hay alguna persona que quiera comentar más allá de lo dicho. Creo que no, no. Entonces, lo dejamos al día ahora, que voy a salir corriendo al NOS a nuestras sesiones del curso de gobernanza que tenemos. Gracias, Rafael, por estar ahí. Qué bueno tenerte presente. Y a todas y todos, hasta la próxima oportunidad. En noviembre tenemos otra sesión más, seguro el 22 de noviembre, no sé si caerá en la fecha, sobre los efectos de la Constitución en nuestras decisiones empresariales. Muchísimas gracias al doctor Alberto Cruces. Muchas gracias y nos vemos. Nos vemos en noviembre. Hasta luego. Gracias.